Bienvenidos una vez más a mi canal, me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy porque tenemos un chisme bomba, un chisme que va a hacer temblar los cimientos del mundo de las novelas turcas. Si eres fanático de las series turcas y especialmente de las que involucran a Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Un bombazo. Prepárense para agarrarse fuerte de sus asientos, porque la noticia de hoy es, impactante. Y antes de que comencemos a desglosar este chisme jugoso, jugosísimo, quiero hacerles una petición muy especial. Si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Es completamente gratis. Denle al botón de suscribirse y no se pierdan ninguno de los vídeos que subo sobre sus novelas, actores y actrices turcas favoritos. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán ni un solo detalle de lo que sucede en el mundo de las series turcas. Ya saben, suscríbanse y únanse a la familia. Bueno, ahora sí ir al grano. ¿De qué va todo este revuelo? ¿Qué bomba es la que ha explotado? Pues bien, como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. Una serie que nos enamoró a todos. Su química traspasó la pantalla, y como todos sabemos, del set de rodaje pasaron a la vida real. Eran la pareja soñada. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en el amor de cuento de hadas, y vaya que nos engancharon. Fueron meses de felicidad, de fotos en redes sociales, de viajes juntos, de muestras de cariño. Parecía que la relación iba viento en popa. Teníamos la esperanza de que este amor fuera para siempre, de que terminaran casándose, teniendo hijos. Y que nos regalaran más contenido de pareja. Sus fans como ustedes y yo, estábamos obsesionados. Veíamos cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales. Analizábamos cada gesto, cada mirada. Nos emocionábamos con cada muestra de cariño pública. ¿Y quién nos recuerda esos románticos viajes que compartían? Esas puestas de sol, esas cenas a la luz de las velas, eran el sueño hecho realidad. Parecían inseparables, cómplices, almas gemelas. La química entre ellos, tanto en la pantalla como en la vida real, era innegable. Pero la vida es impredecible. Y para nuestra sorpresa y decepción, la pareja anunció su separación. Un shock para todos los fans, porque parecían tan enamorados, tan compenetrados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible? En ese momento, las especulaciones no se hicieron esperar. Rumores de todo tipo comenzaron a circular, que si la distancia, que si el trabajo, que si terceras personas. Un sinfín de teorías. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias, especulaban con posibles causas, alimentando la curiosidad del público. Los foros y redes sociales ardían con discusiones, análisis y conjeturas. ¿Había sido una pelea? ¿Una infidelidad? ¿Problemas de agenda? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas pocas. Pero, ¿recuerdan las imágenes? Las entrevistas, las publicaciones, todo parecía perfecto. La naturalidad con la que se expresaban, la forma en que se miraban. Era difícil imaginar que algo tan idílico pudiera terminar. Y esa sensación, ese sentimiento de incredulidad, se apoderó de todos sus seguidores. Era como si un pedacito de nosotros, de nuestras ilusiones románticas, se rompiera también. Pero la verdad, como siempre, es que no la supimos con exactitud. Ellos, por su parte, mantuvieron un perfil bajo, sin dar demasiadas explicaciones. Se limitaron a comunicar su separación de manera oficial, pidiendo respeto y privacidad en un momento tan delicado. Eligieron el silencio, la discreción. Un silencio que ahora, con el paso del tiempo, ha resultado ser aún más intrigante. Y aquí es donde entra el impactante del que les hablé al principio. Porque recientemente han surgido nuevos detalles. Detalles que sinceramente nadie se esperaba. Y es que parece ser que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer. Resulta que, según fuentes cercanas a la pareja, las verdaderas razones de la separación fueron mucho más profundas de lo que se filtró en su momento. Y ojo, porque esto no se había sabido hasta ahora. Al parecer, la relación entre Hande y Kerem se había ido deteriorando paulatinamente, debido a
asterisco diferencias irreconciliables, asterisco. Sí, ya sé, ya sé. Parece un cliché, pero al parecer, las diferencias eran tan grandes que era imposible llegar a un entendimiento. Y no hablo de simples discusiones por tonterías. Hablamos de diferencias fundamentales en cuanto a sus proyectos de futuro. La vida que cada uno soñaba. Ese era el punto crucial. Según estas fuentes, Ande tenía planes muy definidos para su carrera, quería seguir creciendo profesionalmente, explorar nuevos horizontes y, tal vez, incluso, alejarse un poco de Turquía. Su ambición era palpable, quería conquistar nuevos mercados, probarse en diferentes roles, expandir su universo artístico. Quería, en pocas palabras, volar. Y esto, señores, es perfectamente comprensible. Una actriz de su talla, con el talento y el carisma que ella tiene, no puede conformarse con menos. Mientras tanto, Kerem estaba más centrado en quedarse en su país natal, seguir trabajando en Turquía y formar una familia. El amor, por supuesto, es fundamental, pero las aspiraciones personales también. Kerem, al parecer, sentía la necesidad de echar raíces, de construir un hogar, de disfrutar de la estabilidad y la tranquilidad que la vida familiar puede ofrecer. Deseaba, como muchos hombres, ser padre, criar a sus hijos, compartir su vida con la persona que amaba, en un ambiente de afecto y complicidad. Exacto. Formar una familia. Al parecer, Kerem soñaba con tener hijos, con sentar cabeza, con establecerse de forma definitiva. Y Ande en ese momento, no estaba en ese punto de su vida. Quería más libertad, más experiencias, más desarrollo profesional. Esto evidentemente generó un gran conflicto entre ellos. Las discusiones eran constantes, la tensión iba en aumento y la situación se volvió insostenible. Llegaron a un punto en el que era imposible seguir adelante. La incompatibilidad era total. ¿Cómo conciliar dos visiones tan opuestas de la vida? ¿Cómo construir un futuro en común si los caminos parecían bifurcarse? La respuesta, lamentablemente, era clara: no era posible. Y ojo, porque la cosa no se queda ahí. Además de estas diferencias en sus planes de vida, también se rumorea que hubo infidelidades. Sí, así como lo escuchan. Aunque no hay pruebas concretas, varios medios turcos han insinuado que hubo terceros en discordia. Y no de cualquiera, sino de actores y actrices muy conocidos. El drama, mis amores, el drama. Algunos nombres han sido mencionados, pero por respeto a la privacidad de los involucrados, no los mencionaré aquí. Pero créanme, la situación fue mucho más complicada de lo que imaginábamos. Las habladurías, los chismes, los rumores, se multiplicaron. La sospecha se instaló, la confianza se quebró. Y aunque no podamos confirmar nada, es innegable que el ambiente se enrareció. Y es que al parecer, la relación entre Ande y Kerem estaba muy desgastada. Había mucha desconfianza, celos, y un ambiente muy tenso. La presión mediática, el estrés laboral, la incompatibilidad de caracteres, todo se conjugó para minar su relación. Y al final, la decisión de separarse fue, en cierto modo, inevitable. Y ahora, mis queridos, la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué sale todo esto a la luz ahora? ¿Qué está pasando? Pero lo más impactante de todo es que, esta información ha salido a la luz ahora. Después de tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Pues bien, se especula que la razón podría ser nuevos proyectos profesionales. Ande y Kerem, cada uno por su lado, están trabajando en proyectos importantes. Ande, como sabemos, es una de las actrices más cotizadas del momento, con una agenda repleta de compromisos. Kerem, por su parte, también está consolidando su carrera, buscando nuevos retos y oportunidades. Y al parecer, la competencia entre ellos es cada vez mayor. Quieren demostrar quién es el mejor, quién tiene más éxito. Y esta información, esta revelación sobre el pasado, podría ser una forma de ganar protagonismo, de generar más interés en sus proyectos. Es decir, que esta bomba podría ser una estrategia de marketing. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es una simple coincidencia, o que hay algo más detrás? ¿Una jugada para llamar la atención, para mantener el interés del público? ¿Una forma de generar ruido, de posicionarse en los medios, de dar que hablar? La industria del entretenimiento, mis amores, es un negocio. Y a veces las estrategias de marketing son más importantes que la verdad.
¿Será que alguien con intenciones oscuras filtró